Buenas noches, bienvenidos al Banquillo, gracias por acompañarnos. En esta entrega de hoy vamos a hablar de seguridad, de el reacomodo de las organizaciones criminales y la respuesta que como tal debe dar el Estado a través de sus unidades de defensa y seguridad ante el crimen transnacional. Los últimos acontecimientos este fin de semana recién finalizado en México nos han traído nuevamente a discusión este tema en el Triángulo Norte, que no se ha mantenido aislado del debate, que ahí ha estado. Sin embargo, estos acontecimientos que concluyeron con la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, hace pensar a la región. ¿Cómo deberán plantearse todos estos sistemas? Lo analizamos con nuestros invitados. El general en condición de retiro, Leandro Osorio, profesional del derecho, es alto oficial de investigación e inteligencia de la policía. Buenas noches, general, ¿qué tal? Buenas noches, licenciado Rosendo García, al amigo Ricardo Sosa del Salvador, pueblo hondureño. Un gusto estar en este prestigioso programa que es visto por la mayoría del pueblo hondureño, no solo dentro del país, sino que fuera del país. Es un gusto y un placer poder analizar el movimiento, cómo se reestructura el crimen organizado a raíz de la muerte de Nemesio Rubén Cervantes Oseguera, alias El Mencho, el día domingo, en el cual pues hay una recomposición del crimen organizado y hay una retaliación importante en todos estos países que tienen alguna presencia o que tenían alguna presencia del cartel Jalisco Nueva Generación. Doctor Ricardo Sosa, siempre es un gusto. En El Salvador, ¿cómo han recibido esta información? Las acciones que de inmediato se han puesto en marcha por los órganos de defensa y seguridad. ¿Qué ha dicho el presidente Bukele, usted que ha estado de cerca en asesoría en estos temas de seguridad? ¿Cómo viene esta recomposición para la región, aun y cuando El Salvador no tiene la participación de bandas criminales ligadas a la narcoactividad que sí reporta Honduras y sí reporta Guatemala? Buenas noches. Buenas noches, un fraterno saludo, licenciado Rosendo, y también todas mis muestras de consideración para el señor comisionado y abogado de la República de Honduras, a quien le deseo pues el mayor de los éxitos en sus actividades profesionales. Bueno, la noticia acá en El Salvador ha sido recibida de una manera como es de esperarse, con un análisis profundo sobre la seguridad y la defensa nacional, las implicaciones de el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, pues sin duda marca desde mi punto de vista, pues un punto de inflexión en la relación de los Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos mexicanos. Me parece pues que ante la presión de los Estados Unidos, el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha tenido que actuar, ha tenido que demostrar que va a fluir en la dinámica que tiene el gobierno de los Estados Unidos de combatir a los actores del crimen organizado transnacional, y ante la advertencia que existía desde hace meses que de no existir un cambio, un giro en las acciones y en la evidencia del gobierno de los Estados Unidos mexicanos, ellos actuarían. Pues observamos este amplio operativo en el cual pues las fuerzas del orden mexicanas han demostrado pues que tienen la capacidad, la experiencia, la posibilidad de desarrollar este tipo de operaciones, y pues hay a menos de 48 horas del abatimiento de este criminal transnacional, pues todavía hay muchas dudas, hay preguntas sobre el análisis y hay información que está en desarrollo, por lo cual hay que tener mucha prudencia al emitir cualquier opinión. ¿Viene duro Estados Unidos para la región en este 2026? ¿Qué mensaje se manda, general Osorio, cuando se abate a este criminal y aparte de su estructura
estructura que operaba desde hace más de 2 décadas en México, y la propia Casa Blanca anuncia que ellos se involucraron y que sí proporcionaron el apoyo requerido en los Estados Unidos mexicanos para este hecho que se produjo recientemente. ¿Qué dice ese mensaje para el resto de la región, sobre todo para Guatemala, donde hay bandas transnacionales operando, para Honduras, bueno, y para el mismo Salvador, porque el Triángulo Norte tiene lastimosamente esas bondades que las aprovechan las bandas criminales? En efecto, lo dijo el ministro de Defensa de México, que hubo una intervención por parte de Estados Unidos. Eso demuestra que el presidente Donald Trump está involucrado, y cada día se está involucrando más, para contrarrestar el accionar, sobre todo del cartel del Mencho, de Jalisco Nueva Generación. Y eso demuestra que cuando hay voluntad, hay acciones. Y si no se involucra el presidente Trump en querer desarmar o minimizar las operaciones de estos carteles, yo creo que hubiera sido muy difícil, porque la política de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y la política de Claudia Sheinbaum es abrazos y no balazos. Y con eso, prácticamente, yo puedo inferir que estas estructuras de narcotraficantes tenían de rodillas al gobierno mexicano. Si no hay una intervención directa del presidente Trump, yo creo que el Mencho todavía estuviera tranquilo, porque el Mencho estaba confiado. Solo tenía, creo que 2 anillos de seguridad, según lo que ha trascendido. Entonces, significa que él se paseaba por Jalisco y por todos los municipios de Jalisco de una forma tranquila, porque tenía la presencia y tenía de rodillas a un sector de la Fuerza Armada y un sector de la Policía Nacional. Usted ha escuchado audios en el cual le da órdenes a un oficial de que deje pasar algunas situaciones ahí, y el oficial solo dice entendido. Eso demuestra el mando, la autoridad que tenía en más de 20 estados. Son 32 estados que tiene México, más de 20 estados. 3 continentes que tenía presencia, 19,000 hombres, más de 19,000 hombres que tenía el Mencho a su mando. Equipo blindado, óigame bien, equipo blindado que ya quisiéramos nosotros tener ese equipo blindado para luchar contra estas estructuras criminales. Entonces, era una Fuerza Armada prácticamente que estaba codeándose con las Fuerzas Armadas del gobierno. Entonces, yo creo que la recomposición que viene hacia estos países va a haber una retaliación importante desde mi punto de vista. ¿Y qué quiero dar a entender? Que van a venir disputas importantes, peleas por liderar el mando del cartel Jalisco Nueva Generación. Al morir el Mencho, hay una sucesión, o una sucesión de sangre o una sucesión violenta, que yo lo más seguro que va a venir una sucesión violenta. En la sucesión está el Juan Carlos Valencia González, que es el 03 o el R3, que está al mando de las Fuerzas Especiales Criminales. O sea que este tipo no va a venir con guantes de seda, sino que va a imponer su autoridad a través de la fuerza. Bueno, vamos por partes. Ricardo, ¿cómo debe estructurarse la seguridad para la región? Porque sabemos que se presenta lo que ustedes como especialistas llaman el efecto cucaracha, porque México está duro con las bandas criminales. Estados Unidos pinta que va a seguir con esa veeduría e incluso apoyo en la región. Y bueno, hacia el norte difícilmente van a ir. Los reacomodos vienen hacia el sur, Guatemala en primera instancia, y luego aparecen en ese orden tanto El Salvador como Honduras. ¿Cuál debe ser el actuar de la defensa y la seguridad para estos países al ver este acontecimiento de México y, reitero, con el antecedente que tenemos en estos países? Esta estructura del cartel Jalisco Nueva Generación básicamente se
tiene factores diferenciales con otras estructuras del crimen organizado transnacional mexicano, y es que actúa principalmente a nivel de franquicias. Por lo tanto, ya se estima que la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación ronda alrededor de 32 a 35 países de una manera muy consolidada. Por lo tanto, el reacomodo vendrá, no sabemos si esto tardará días, semanas o algunos meses en que se haga público quién tomará el mando y será el nuevo cabecilla. Dentro de la fila de candidatos, pues se mencionan de una manera muy particular a tres, pero la lista pudiera ampliarse si esto comienza con los reacomodos y los grupos de poder. En cuanto a nuestra microrregión, considero que Guatemala, Honduras, El Salvador deben de tomar acción y medidas porque desde mi punto de vista lo seguiré manteniendo. En Centroamérica no existen cárteles de droga. Lo que existen son comisionistas, son personas que ganan una gran cantidad de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por permitir el paso, dar custodia, tener todo el efecto logístico para el paso de la droga de sur a Norteamérica, principalmente los Estados Unidos de Norteamérica, que es el mercado deseado y es la tierra deseada por los actores del crimen organizado. Por lo tanto, estos reacomodos en cuanto al cartel Jalisco Nueva Generación tendrá que venir sobre cuáles serán los lineamientos para los nuevos franquiciatarios de estos países que tienen estas relaciones y estos grupos de poder. Esta organización criminal no solo tiene el narcotráfico como su carta de presentación, tienen tráfico de armas, tráfico de personas, no solo mueven cocaína, sino que metanfetaminas, precursores del fentanilo, carfentanilo y otro tipo de rutas que tienen muy bien custodiadas por medio de estas franquicias, donde operan delincuencia organizada y grupos de pandillas criminales como las conocemos en nuestra región. Me parece que el principal reacomodo de nuestros países en nuestra microrregión tiene que venir por las decisiones soberanas e internas de cada gobierno, de cada estado, y yo esperaría que esto sea un punto de quiebre para romper con este compartimentaje, con esta falta de cooperación que tanto daño le ha efectuado a nuestra región. Considero que es momento propicio y no debemos de desaprovechar una nueva oportunidad de construir redes lícitas de cooperación y de comunicación entre nuestros países, pero en la medida que sigamos distanciados, que cada quien trate de manejar una política interna y no exista esta cooperación, pero una cooperación no solo de estar en cumbres, en congresos o en seminarios, sino de compartir información de interés fiscal, de interés policial, de interés de lo que es la seguridad y la defensa nacional. De lo contrario, no vamos a avanzar. Bueno, aquí hay un punto general, Leandro Cero, y es que hay que ser duro. En un evento como este que se ha registrado en México y frente a lo que se puede vivir en la región, porque vienen estos reacomodos y como señala el doctor Sosa, no solo es que estemos pensando en función del tema del narcotráfico, que es lo que más cercano tenemos a nuestro diario vivir, el tema de la cocaína, el fentanilo, sino que aquí hay tráfico de armas. Ya usted me decía que tienen un arsenal que es impresionante. El ejército de Honduras, por citar algo, el ejército de El Salvador y de Guatemala no tienen estas capacidades. Definitivamente que no. Tráfico de personas. Y yo armonizo con lo que dice el doctor Ricardo Sosa en el sentido de que tiene que haber una coordinación con las fuentes de inteligencia, con las unidades de inteligencia de este triángulo de Centroamérica.
Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero compartimentar información para contrarrestar a hechos que se puedan dar, o porque esto va a traer consecuencias importantes. Recuerde que, como lo dijo también el doctor, el cartel Jalisco Nueva Generación se ha convertido en franquicias que vienen desde Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela. Hay una estrecha vinculación con el cartel de los soles, con el otro cartel que lo nombró Donald Trump también, el Tren de Aragua también, otra estructura criminal que por aquí han pasado. Por aquí hemos detenido, la Policía Nacional ha detenido miembros del Tren de Aragua. Entonces, aquí se necesita una coordinación efectiva con la agencia de inteligencia también de Estados Unidos, las de México también. ¿Por qué? ¿Y se mantiene esa buena relación? ¿Qué experiencia tiene usted cuando estuvo en inteligencia en compartir información que puede ser clave para las detenciones o al menos el seguimiento? Porque también se trabaja en esa forma. Dejarlo que siga, pero ya lo llevamos chequeado. Pero eso es importante cuando hay una coordinación con las agencias de inteligencia, que los presidentes de estos países se pongan de acuerdo y que entreguemos la información que sea de importancia a El Salvador, a Guatemala y viceversa, a México, a Estados Unidos y nosotros también. Entonces, como usted lo dijo, ellos no se van a ir para Estados Unidos, se van a replegar para esta zona. Entonces, acá es donde tenemos que fortalecer las unidades de investigación, las unidades de inteligencia, las unidades de DNI. ¿Para qué? Para intervención de acuerdo a la información, los centros penales también. Tenemos que tener información de los centros penales y coordinar. Mire, yo voy a decir una situación que es lamentable. Nosotros, en nuestro país, no confiamos entre nosotros. No confiamos entre las unidades. Celos, es correcto. Envidia, ¿qué es lo que ocurre? Y le hago una pregunta a usted. ¿Cuándo usted ha visto las Fuerzas Armadas trabajando con la Policía Nacional? Nunca. Nunca, porque hay esos celos que en nada no nos trae ningún beneficio a nuestro país. Yo admiro lo que el presidente Bukele ha hecho con el ministro Monroy y el ministro de Seguridad, Gustavo Beatoro, que ellos casi andan de la mano. Y no importa quién tenga los resultados los tiene el país. Pero acá nosotros estamos unidos de espaldas. Cada quien tiene su información y no la disemina donde las agencias que la ocupan o la necesitan, porque estos van a tener resultados y nosotros no. Entonces, eso debemos de hacerlo a un lado. Y es de emular lo que está haciendo El Salvador y mejorar las unidades de inteligencia e investigación del país. Bueno, aquí hay un buen reto para la nueva autoridad. No tenemos ni un mes de la nueva administración y perfectamente se pueden coordinar. Claro. Pueden conversar entre las autoridades del Estado Mayor Conjunto, la inteligencia y la contrainteligencia que tiene las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad con la policía y sus diferentes unidades. La Fiscalía, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. O sea, hay tantas unidades que si trabajan en bloque y de la mano puede ir bien el proceso. Totalmente, pero fíjese que nosotros y creo que coincidimos y armonizamos, queremos reunirnos y unificar criterios con otros países, hermano, pero nosotros no nos unificamos. Entonces, yo creo que hay algo que tenemos que mejorar y este gobierno está iniciando y debe dar una instrucción para que las fuerzas de seguridad del país trabajen en pro del país y no en pro de una institución. Muy bien, hago la pausa. Al regreso, el doctor Ricardo Sosa nos amplía sobre cómo han llegado a esos niveles de entendimiento en El Salvador, donde los antisociales prácticamente fueron sacados de circulación. Y ojo, que desde México se recibió información que en estos países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, habían nexos del cartel Jalisco Nueva Generación con grupos antisociales. Bueno, en El Salvador los han controlado, pero viene lo que llamamos ese efecto fuga. Es correcto. O van a Guatemala o vienen a Honduras. Después de la pausa revisamos esto.
Doctor Ricardo Sosa, ¿cómo se ha logrado esa armonía en El Salvador que planteaba el general Leandro Osorio? Voy con usted. Bueno, sin duda, aquí en El Salvador la situación es diferente a lo que está sucediendo en Guatemala, donde el gobierno ya agotó el 60% de su mandato constitucional y han ingresado a un periodo muy delicado que ya es la precampaña política para el partido en el gobierno. Y todo lo que el presidente Bernardo Arévalo en campaña se distanció totalmente de las acciones, de los planes operativos, de la estrategia del Salvador, es lo que está impulsando, es lo que está implementando luego de la masacre de 10 policías y esa demostración de poder del barrio 18 en Guatemala. Nunca en 2 años él obtuvo tan buenos y mejores resultados que en 30 días del estado de sitio. Y de tal manera que al no obtener el apoyo del Congreso, lo que hace es acudir a otra disposición del estado de sitio, bajando el tono para no pasar por el Congreso. Ese es el caso de Guatemala. En el caso de Honduras, pues la administración anterior, el gobierno anterior se desmarcó completamente de buscar una comunicación por la vía diplomática con el gobierno y la administración del presidente Bukele. Lo que hicieron fue copiar, intentar replicar a su manera, sin técnica, sin táctica, desconociendo qué era lo que se estaba haciendo en El Salvador, y ahí usted observa los resultados de mantener un régimen de excepción por 3 años, 3 meses sin resultado. La estrategia del Plan Control Territorial, liderada, creada y ordenada por el presidente Nayib Bukele, que ubica a El Salvador en el año 2025 como el país con la menor tasa de violencia homicida en el continente americano, con una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, registrando 82 homicidios intencionales durante todo el año 2025. Y ya a pocos días de finalizar el segundo mes del año 2026, se registran 8 homicidios intencionales durante todo el 2026, lo cual nos indica 0.1 homicidios diarios para la República de El Salvador. El Plan Control Territorial dispone de evidencia, dispone de resultados, indicadores cualitativos, cuantitativos, y eso es el trabajo que ha impulsado el gobierno del presidente Bukele a través del Gabinete de Seguridad y la invitación al señor Fiscal General de la República para que se incorpore en lo que ahora conocemos en El Salvador como Gabinete de Seguridad Ampliado. Es la interrelación, la cooperación interinstitucional, el trabajo en equipo, el no buscar el colgarse la medalla cada uno de los titulares, sino que demostrar espíritu de cuerpo. Y cuando proporcionan las conferencias de prensa, tanto el señor ministro de Seguridad Pública y Justicia, el señor ministro de la Defensa Nacional y el señor Fiscal General de la República, cada uno expone la parte que le correspondió dentro de esa operación, dentro de ese operativo, y eso es lo que ha permitido mantenerse El Salvador al frente como la nación con la menor violencia homicida y una disminución innegable, irrefutable y con una clara tendencia a la baja en los delitos de alto impacto. Por lo tanto, considero que debe de revisarse, deben de explorar cuáles aquellos componentes de la estrategia que impulsa el gobierno del presidente Bukele pudieran llevarse y tomarse decisiones en cada uno de los países que están cerca de El Salvador, en nuestra microrregión, incluso en Sudamérica, como han venido ya a explorarlo. Pero hay que considerar que toda policía que es la responsable de la seguridad pública tiene 3 áreas fundamentales: la investigación, la inteligencia y la seguridad pública. Estos son los 3 pilares fundamentales de toda policía.
Y acá yo quiero destacar la cantidad de inteligencia, de información, de interés policial y fiscal que dispone Guatemala, que dispone Honduras, que dispone El Salvador. Y el gran talento humano, policial y de nuestras Fuerzas Armadas que están en nuestra microrregión y que en la medida que las podamos articular, que las podamos llevar a compartir esa información para el combate y formar un verdadero muro consolidado contra el crimen organizado, los resultados no se van a hacer esperar. Nosotros hemos recibido esta semana el mayor cargamento de droga, de cocaína pura, y se ha incautado ya lo que es un buque que traía bandera de Tanzania, de África, y la cantidad de droga que se ha incautado fue a 703 kilómetros sobre el Océano Pacífico. Por lo tanto, los criminales, a pesar que saben que la Marina Nacional de la Fuerza Armada de El Salvador tiene un verdadero muro en el Pacífico y en aguas azules, pues aún así no desisten de llevar la cocaína hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien. Bueno, aquí hay otro elemento. En los próximos días, 7 de marzo, se tiene cita en el Doral, Estados Unidos, los países cuyos gobiernos son afines al pensamiento político del presidente Trump. Va a estar Honduras, va a estar El Salvador, Argentina, Bolivia. Paraguay, Bolivia. ¿Cómo aprovechar esta coyuntura con el poder que tiene Estados Unidos? Porque aquí debemos tener una claridad. Si no fuese porque Estados Unidos, con sus procesos de apoyo de la inteligencia, la veeduría, estuvieran encima, esto ya se hubiera desbordado, general. Yo creo que son reuniones que deben de ser aprovechadas. ¿Qué debe plantear Honduras frente a este hecho de México, frente a lo que vive El Salvador y Guatemala en ser países de tránsito? Aunque aquí sabemos que hay una cantidad de droga que ahora se está quedando, sí, pero el AMPA la quiere colocar en el mercado de Estados Unidos. Aparte de que tiene que pedir recursos, porque de ahí se inicia, que la Policía Nacional o que la Fiscalía y las fuerzas de seguridad pública del país tienen que tener recursos, porque aquí no tenemos recursos, licenciado. Aquí nos faltan los recursos, como también pedir que las agencias de inteligencia de Estados Unidos tengan su presencia acá, que nos apoyen con inteligencia. Mire, y esto no es que vayan a decir que están entregando la patria, que están vendiendo la soberanía. De ninguna manera. Queremos aprovechar esta coyuntura que está pasando ahorita con el cartel Jalisco Nueva Generación para minimizar los riesgos que podamos tener a raíz del combate que se va a llevar o se está llevando a cabo en México. Entonces, yo creo que esta coyuntura donde todos los presidentes de derecha van a estar reunidos allá en el Doral, en Miami, yo creo que tiene que ser fundamental, importante que el presidente Fura tenga ya en mente qué va a pedir a Estados Unidos para fortalecer la estrategia de seguridad del país. Y estamos iniciando, ya es el segundo mes quizás que va a estar en funciones. Entonces, es necesario fortalecer la inteligencia, fortalecer el combate de prevención. El combate de prevención de nuestro país hay 3 acciones. Primero, el 80% del trabajo es de prevención. 80%, un 10% de disuasión y un 10% de reacción. Entonces, tenemos que enfocar en recursos humanos, en recursos tecnológicos para contrarrestar el flagelo de estas estructuras criminales. Ahora los narcotraficantes, los maras y pandillas ya tienen recursos tecnológicos. ¿Cómo buscar la forma de evadir la acción de la policía? Mire, aquí las estructuras criminales operan desde otros países. La extorsión opera de otros países, operan de España, de Estados Unidos y extorsionan a nuestro país. Entonces, necesitamos recursos tecnológicos, logísticos y que nos apoyen con investigación y con inteligencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener resultados. El rol del ejército, ¿cómo debe entrar de lleno?
porque siempre se ha pedido ese respaldo, sobre todo por esas trazas aéreas, por los desplazamientos, bueno, Honduras con doble vigilancia, porque hay que estar atentos en el Pacífico, en el Golfo de Fonseca, y también vigilantes de toda esa franja del Mar Caribe, que es la costa más grande de Centroamérica. Bueno, por la situación geográfica del país, nosotros hemos sido un puente del narcotráfico y ahora somos un país productor de droga. Entonces, en vez de bajar, en vez de minimizar los riesgos, estamos avanzando, las estructuras criminales están avanzando. ¿Por qué? ¿Por qué cultivan ahora? Porque minimizan los riesgos, bajan los costos y en ese sentido, estas estructuras criminales van a seguir operando. Mire, tenemos en el sector de Olancho que no tenemos fiscal. En Catacamas no hay fiscales. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar ese triángulo importante que está ahí, La Mosquitia, Colón, Olancho, Atlántida? Esa es la zona de mayor peligro. Exacto. Entonces, tenemos que fortalecer a través de recursos tecnológicos. Ahora ya la vigilancia se hace a través de drones, a través de la inteligencia técnica. Pero si no tenemos esos recursos, que la policía anda en harapos en nuestro país, no tiene ni camas. Entonces, si queremos tener resultados, dotemos de los recursos logísticos y tecnológicos y de inteligencia a nuestra policía, a nuestros fiscales, a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, a la ATIC. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Si no tenemos lo mínimo, es imposible poder combatir a estructuras de narcotraficantes que tienen todos los recursos. El cartel del Mencho, si tiene más recursos que las Fuerzas Armadas de Honduras. Usted ha visto cómo andan carros blindados que ya quisiéramos nosotros tener esos carros blindados, aunque sea uno en el museo. Y ahí debemos decir, sí debe ir a una profunda investigación, una nación poderosa como México, de cómo llegaron, porque algo malo está ocurriendo ahí para que estas bandas criminales, y que no solo es el cartel Jalisco Nueva Generación, no, sí. Hay que hacer otra derivación, que vendrán reacomodos por querer acaparar o dominar esas plazas que tenía el Mencho, porque en México hay infinidad de carteles y esto puede desatar una ola delictiva que, bueno, aquí lo hablábamos en privado con el general Osorio y con el doctor Sosa. Vea, y esos temas de seguridad no le den un golpe que les puede doler a los mexicanos con el tema de la Copa del Mundo. Entonces, debe empezar una profunda reestructuración allá, pero tampoco descuidar estos países, porque de aquí van. Por eso es importante lo que hablábamos antes, que este triángulo de Salvador, Guatemala y Honduras deben de fortalecerse los lazos de las unidades de investigación e inteligencia, pero con información fidedigna y que haya confianza entre los países, porque si no, como lo dijo él, a tomar café o a charlar van. Entonces, en eso poco o nada se va a actuar. Entonces, yo considero que aquí el presidente Furo debería nombrar comisiones de Fuerzas Armadas, de mi Fiscalía, de la Policía Nacional, para ir a traer las mejores enseñanzas que tiene el plan de control territorial que tiene el presidente Bukele y que le ha dado resultados. Entonces, y eso no nos quita, más bien nos va a enaltecer para mejorar la lucha contra estructuras criminales. Entonces, y sabemos, como usted lo dijo, la recomposición y la retaliación importante que va a venir acá, van a venir muertes violentas por ganarse las plazas en México. Igual los corredores de narcotráfico también que tenemos acá. Debemos estar claros que los índices de violencia se podrían disparar en la región a raíz de este impacto en la República Mexicana. Es natural la recomposición que va a sufrir. ¿Es a corto, mediano, largo plazo? No, eso va a ser a corto plazo. O sea, esto es pronto. Eso es para allá. Eso es para allá. Y si nosotros cerramos este triángulo, tengan la plena seguridad que esas estructuras criminales o cambian de trabajo o cambian, no van a tener otra alternativa. Entonces, pero sí tenemos que fortalecer las delimitaciones, pero que hablemos el mismo idioma
todos estos, los 3 países sobre todo, porque vamos a ser los más afectados. Entonces, es necesario coordinar esfuerzos con las unidades de investigación de inteligencia de El Salvador, de Guatemala, de México y Estados Unidos, y que el gobierno nombre comisiones para ir a traer esa información que pueda ser útil para nuestro país. Hago la pausa y en breve seguimos aquí en Al Banquillo. En nuestro cara a cara de hoy, con nuestros invitados, el doctor Ricardo Sosa y el general Leandro Osorio, se debe pensar también en leyes conjuntas en la región para ser mucho más duros con el tema de la extradición, ampliar la gama de delitos, partiendo que este crimen transnacional mutó. Y ya no solamente estamos hablando de tráfico de drogas, de tráfico de armas, también hay un tráfico de personas sin precedente y algo mucho más delicado que está pasando. Es ya el traslado de información tecnológica entre estas bandas armadas que operan en la región. Nuestro cara a cara. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Encuentra tu laptop ideal y cómprala al crédito con los Laptop Master de Jet Stereo. Laptops que van a tu ritmo. Doctor Ricardo Sosa, se pensó que con la extradición por temas de tráfico de armas y tráfico de drogas se iba a controlar, pero esto no para, si no vemos el ejemplo de México. Bueno, yo quiero aportar que el modelo salvadoreño, este método del presidente Bukele, es un enfoque integral. No solo es el combate operativo a las estructuras de las pandillas criminales y del crimen organizado, en conjunto con la Policía Nacional Civil, con el invaluable apoyo de la Fuerza Armada. Y desde el año 2022, desde el 27 de marzo, se posee la medida constitucional del régimen de excepción que ha sido prolongado, como la Constitución lo establece, cada 30 días. En la más reciente prolongación finaliza el próximo domingo 1 de marzo y se espera que el día de hoy sea solicitado, sea requerido ante la Asamblea Legislativa de El Salvador una nueva prolongación. Pero lo que ha sucedido, la verdadera transformación del sector de justicia en El Salvador es la solicitud y la iniciativa del gobierno y de la administración del presidente Bukele por medio del señor ministro de Seguridad Pública y Justicia en la transformación del Código Penal, del Código Procesal Penal y de las leyes especiales. Esa es la verdadera transformación, adecuando los delitos de alto impacto, los delitos del crimen organizado, de la delincuencia organizada y de las agrupaciones de estas estructuras que siembran terror, pues ahora esa modificación en la normativa es la que ha permitido que no se repita la historia. Desde 1998, El Salvador, lastimosamente, como la mayoría de países latinoamericanos, adoptaron unos códigos penal y procesal penal que venían enlatados para nuestros países, so pena de que les decían que si aprobaban esos nuevos instrumentos legales, recibirían fondos de cooperación para capacitar a las policías y a los sistemas de justicia. Lo único que trajo ese tipo de reformas fue tratar de incrustar legislaciones que no correspondían a la realidad de nuestros países en América Latina, sino a códigos penales y procesales penales de Europa. Por lo tanto, El Salvador ya se desmarcó y ha generado su propia política, su propia dinámica de persecución penal. Y ahora los delitos están adaptados para la realidad criminal del Salvador del presente siglo, y yo estimo que por lo menos durante los próximos 10 años esta legislación tendrá una gran actualidad. Por lo tanto, la resolución de este problema no está en el régimen de excepción, no está en el penal de máxima seguridad del SECOT, sino que está
en adaptar una legislación a la realidad salvadoreña. Por lo tanto, eso es lo que yo podría sugerir y recomendar de manera muy respetuosa y sobre todo aprovechando la experiencia que tiene el señor comisionado Osorio, quien además es abogado de la República Hondureña y ha sido un policía con una gran trayectoria en la investigación criminal. Si hay alguien que conoce de investigación y de inteligencia, es el comisionado Osorio. Por lo tanto, esto no se trata de ir que Honduras vaya a buscar grandes gurús que les van a cobrar millones de dólares por llevarles una receta que no les va a funcionar, sino que lo que se trata es de que busquen a lo mejor de Honduras. Ustedes tienen profesionales en la Policía Nacional Civil, tienen profesionales en la honrosa situación de retiro de la vida militar y de la vida policial, tienen criminólogos y criminólogas de gran experiencia y de gran trayectoria. Quiere decir que lo que falta es que el poder político, que los grupos de poder en Honduras le permitan a los que saben dirigir un verdadero plan de seguridad integral que lleve la paz y que pueda encaminarlos en los próximos años a un mejor país. ¿Qué le cambiaría a ustedes que están en el diario vivir en los tribunales de justicia a la legislación para adaptarla al mundo actual? Porque esto es completamente cambiante, incluso una reforma que en este año es efectiva, hay que cambiarle el otro año. Este es el momento actual de los hondureños y del mundo general. Fíjese que tenemos un código penal de la impunidad. Usted sabe que ese código prácticamente lo que hacía es blindar a grupos de poder en el país. Mire, tenemos una ley en el Congreso que está durmiendo el sueño de los justos, la ley de colaboración eficaz. ¿Por qué no le dan el visto bueno a la ley de colaboración eficaz? ¿Para qué? Para fortalecer lo que es el trabajo de la investigación y de la fiscalía. Lamentablemente, pues no ha habido los consensos, no ha habido la voluntad política de los políticos, valga la repetición de palabra, para que varias iniciativas de ley que han tenido varios ministros de seguridad no le han dado seguimiento. Entonces, yo creo que quizás en este año, en esta nueva administración que tiene Gerson Velázquez, puedan desempolvar esas leyes que están durmiendo el sueño de los justos. Entonces, aquí necesitamos el acompañamiento del Congreso, el acompañamiento de la Corte. ¿Para qué? Para fortalecerse, y el trabajo tiene que hacerse de forma integral. Si cada quien anda peleando su guerra, quien sale ganando es el crimen organizado. Entonces, tenemos fiscales en departamentos que solo tienen un vehículo. Entonces, aparte de mejorar varias leyes que son importantes, hacer un código penal de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos, un código procesal penal igual. Aquí he escuchado varios especialistas decir que tenemos que aumentar bajar la edad punible o aumentar las penas. Pero si no tenemos una investigación, poco o nada nos va a servir. Si no tenemos altamente fortalecido un sistema de justicia, la investigación no la vamos a hacer como corresponde. Entonces va a haber más impunidad. Y no es aumentando las penas o bajando las penas que vamos a bajar la incidencia delictiva en el país. Muy bien, voy a la pausa. Luego venimos al cierre aquí en El Banquillo y la gran propuesta para hacerle frente a esta amenaza que tiene la región, cómo debe ser planteada por los políticos que nos gobiernan y el compromiso de la sociedad también. Porque el tema de la cooperación, de la colaboración es fundamental. Que la sociedad confíe en su autoridad. Después de la pausa lo revisamos. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy revisando estos acontecimientos del crimen organizado en la región. Podemos tener el apoyo externo, podemos tener los recursos dentro de los entes de orden, defensa y seguridad para enfrentar al crimen organizado, pero si no hay compromiso social del habitante,
pues vamos a estar en nada, porque muchas veces hay sociedades que se encargan de ocultar el crimen. Correcto. ¿Cómo logró El Salvador meterse de lleno en este proceso y cómo ha sido esa respuesta en un programa continuo ya de muchos años, doctor Sosa? Lo más importante ha sido la confianza que la población tiene en el presidente Bukele y en los funcionarios del Gabinete de Seguridad Ampliado, que por cierto se mantienen permanentes. La continuidad de los funcionarios ha sido la clave también del éxito. Otro de los aspectos ha sido el combate a la corrupción y a la impunidad en materia delictiva criminal, porque en el sistema anterior que heredó el presidente Bukele, prácticamente los criminales, los delincuentes, los pandilleros salían de prisión entre 72 horas y alrededor de las 100 horas. Regresaban a las comunidades envalentonados y la gente lo único que hizo fue perder la esperanza de que se podía ganar este esfuerzo. Hay otro componente fundamental y que tiene una clave fundamental para lograr avanzar, y es la unidad entre los órganos del Estado. Si sigue cada uno alzando su bandera y tratando de colgarse la medalla, va a ser imposible que cualquier país logre avanzar. Esto requiere de liderazgo y requiere también de que se dejen los egos de cada órgano del Estado en función de de posicionar al centro a los ciudadanos. Escuchando al comisionado Osorio, me recordaba cuando el presidente Bukele recibió su mandato constitucional. Lo que él describe de la policía hondureña era lo que existía acá. Por lo tanto, el presidente Bukele lo primero que hizo fue hacer un análisis interior y ir a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada. Motivó la moral, elevó la moral de el talento humano policial y de la Fuerza Armada, y cuando se habían resuelto muchos aspectos como el salario, como los bonos, como los uniformes, como el calzado, como el armamento, como la munición, pues se lanzó 20 días después la estrategia del Plan Control Territorial. De lo contrario, no lo van a lograr. Por lo tanto, la fase 3 de la estrategia del presidente Bukele se denomina modernización. Y es ahí donde está la modernización de la policía, la modernización de la Fuerza Armada, la inversión en el talento humano policial y militar, y también de la Fiscalía General de la República. Porque el cambio de paradigma está en que El Salvador ahora va y propone, lanza un método de trabajo, una estrategia de seguridad para que aquel gobierno que quiera estudiarla, que quiera investigarla, que quiera analizarla, lo pueda hacer. Pero El Salvador ya no va a pedir dinero. El Salvador no va a ninguno de los grandes países a pedir dinero. No va a solicitar recursos, va a proponer, va a impulsar. Incluso el gobierno, la administración de Donald Trump está siguiendo los pasos del combate al crimen organizado de la administración del presidente Bukele. Cada una de las acciones que ya el presidente Bukele impulsó y tiene resultados es lo que está haciendo la administración Trump. Por lo tanto, el modelo de El Salvador es lo que está exportando un cambio en la legislación, una legislación no de otro país, sino salvadoreña, y el combate a la impunidad es clave. Cuando el presidente Bukele recibió su mandato constitucional, de cada 100 homicidios, 97 quedaban en la impunidad. Muy bien. Y solo 3 llegaban hasta la Corte Plena, hasta la Sala de lo Penal, para buscar una resolución. Al cierre del 2025, la impunidad fue 0 y la efectividad 100. Por lo tanto, con esto se rompe el mito de que solo es un combate frontal, sino que es un combate y un nuevo sistema de justicia el que se está impulsando en El Salvador. Muy bien. La bandera de El Salvador se encuentra ubicada en el primer lugar del continente americano, y mi deseo para toda nuestra América Latina es que puedan
encontrar su propio modelo, su propio método y que puedan liberar a los países del crimen organizado, de la delincuencia organizada y de las pandillas criminales. Muy bien, gracias, doctor Ricardo Sosa. ¿Son largos estos procesos, engorrosos, o somos nosotros los hondureños los que lo hacemos difícil, general? Bueno, yo creo que somos nosotros los hondureños que hacemos difícil todo. Si El Salvador tuvo la voluntad de hacer ese cambio conductual, ese plan de control territorial del presidente Bukele, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer a nuestra usanza, recopilando parte del plan de control territorial? Yo creo que lo podemos recopilar, aunque a mucha gente no le guste. Sin embargo, lo bueno es que copiarlo y saber copiarlo también. Entonces, pero la sociedad tiene que involucrarse también, porque la sociedad deja solo a sus autoridades. Aquí nadie tiene la conducta de la denuncia. Aquí un ciudadano puede ver que está cometiendo un delito, pero como no soy yo, no me importa. Entonces ahí está aquel de Bertolt Brecht, un que dice, como no soy yo, no me importó. Dejó pasar. Entonces, aquí la sociedad tiene que involucrarse. No dejemos al sistema de justicia o al sistema jurídico del país solo. Involucrémonos todos. Porque acá, fíjese que es tan difícil trabajar en diferentes barrios y colonias porque no hay apoyo de la gente. Entonces, pero la autoridad tiene que ganarse la confianza. El compromiso. Para adquirir ese compromiso debemos tener una policía sana. Correcto. Un ejército sano. Una fiscalía sana. Una Corte Suprema sana. Un sistema de justicia sano. Porque aquí no confiamos de nadie. Desconfiamos de todos. Entonces, una persona que no confía en su autoridad no va a denunciar. Porque aquí tenemos estribillo, licenciado, y no me va a dejar mentir a usted que dice, no, cuando a mí me robaron el carro y cuando fui a poner la denuncia, el que me lo robó es el que estaba tomando la denuncia. Y de repente hay personas que nunca han tenido carro, pero dicen eso. Entonces se final eso se generalizó. Eso se genera. Y le crearon que era verdad. Es correcto. Entonces, en investigación no es lo que yo sé, es lo que puedo probar. Yo puedo saber de mucho. He escuchado también, y usted y todos hemos escuchado que dice, si el policía sabe quién es el delincuente, si la patrulla sabe quién es el delincuente, no basta con saber quién es el delincuente, bueno, hay que probarlo. El otro estribillo que nos ha quedado es seguir recordando hoy en día a la desaparecida DNI. ¿Recuerda usted? No, venían ahora que viene la Semana Santa, iban a recoger todos los diablillos, los metían al bote y no pasaba nada. Pero este es otro tiempo. No, es otro tiempo. La sociedad evoluciona, las estructuras criminales evolucionan, se desplazan, mutan. Entonces, la autoridad del Estado tiene que evolucionar también para el combate de estas estructuras criminales. ¿A qué tiempo debe tener ya una respuesta? Porque sabemos que hay acomodos, no hubo una transición adecuada. La nueva administración, una visión clara de lo que tenemos, qué hacemos y para dónde vamos. Yo creo que 100 días son importantes. Los 100 días son importantes. Aquí tenemos que trabajar a paso acelerado, porque las estructuras no duermen. Esta tienen una facilidad impresionante de coordinar operaciones con diferentes países, con diferentes estructuras criminales. Recordemos, hace el año pasado, en Guatemala mataron a un narcotraficante hondureño que fue extraditado, estuvo pagando una pena allá. Sin embargo, ya está operando. Entonces, es necesario que estas coordinaciones sean permanentes. No solo sea de un momento, sino que permanente. Entonces, tenemos enviados de la policía o de la Fuerza Armada en El Salvador, en Guatemala, otros países, pero se dedican a tomar café en vez de tomar acciones y recopilar información y recopilar producto, trabajo para nuestro país, pues. Muy bien. Le agradezco, general, muy amable. Siempre es un gusto. Gracias, el licenciado. General Leandro Osorio, al igual que el doctor Ricardo Sosa, que nos han acompañado esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.